buenas, mi nombre es Jimena Sánchez Iguarán. Me encuentro en la institución educativa Roque de Alba. Estaré en el día de hoy entrevistando a una psicóloga educativa y al coordinador de esta institución. Acá le presento a la psicóloga Lina López Peñalosa. Gracias por recibirme. Voy a hacer una pregunta sobre qué concepto tiene usted sobre la historia de la educación hasta el día de hoy. Bueno, listo. Yo estoy aquí en la institución educativa Roque de Alba desde 1991. Antes, de pronto, no estaba inclinada a la parte educativa, pero al ver la oportunidad llegué a esta institución en donde me ha tocado actualizarme a medida van transcurriendo los años. De la historia de la educación, yo sé que en 1844 fue cuando comenzaron los primeros colegios, y de allí en adelante ha habido transformaciones, cambios. ¿Quiénes hacen esos cambios? Las autoridades educativas, es decir, desde el mismo Ministerio de Educación son los que legislan, sacan resolución para la transformación de los procesos académicos en las instituciones educativas. Psicóloga, desde el año 1991 me encuentro laborando aquí en esta prestigiosa institución, en donde me ha tocado ver algunos cambios que ha sufrido la educación, porque desde 1844, donde iniciaron los primeros colegios aquí en Colombia, el ministerio con su equipo de trabajo ha venido transformando la educación buscando la calidad académica, y entonces son ellos los que a través de las leyes, a través de las resoluciones, han hecho cambios, han hecho transformaciones en la parte educativa, que estas transformaciones día a día han servido para mejorar los procesos académicos y para que los estudiantes tengan una formación no solamente académica, sino también una formación integral. Entonces, a medida que pasan los años, ellos van haciendo estos cambios y van ajustando. Por ejemplo, en esta época de la pandemia, fueron muchas las resoluciones que sacaron para el trabajo virtual o el trabajo en casa, en donde lo que querían era no desperdiciar el tiempo, sino que el tiempo fuera aprovechado con el acompañamiento de los padres de familia. Y ya hoy nuevamente estamos en la presencialidad, en un retorno progresivo, gradual, pero seguro a esta presencialidad, cuidándonos todos. O sea, profe, que sí se ha visto la evolución desde, ahora en la actualidad, como usted está diciendo. Sí, claro. ¿Por qué se ha visto esa evolución académica, educativa? Porque el equipo de docentes ha querido desarrollarse, crecer personalmente y se ha venido preparando. Entonces ya no solamente encontramos un docente bachiller como cuando comenzaron, que los bachilleres eran los docentes, sino que vemos que los docentes se han capacitado, son licenciados, son especialistas, son magíster, y entonces eso también aporta al enriquecimiento de la educación. Ahora sí está claro. Muchas gracias, profe, por su atención, por su aporte. Fue muy enriquecido, muchas gracias. Y por acá. Gracias a ustedes y siempre para servir. Acá me encuentro con otra psicóloga, socióloga de la institución educativa Roque de Alba. ¿Su nombre es? Rosángel Calderón. Bueno, profe, un gusto. La pregunta que le quiero decir es acerca sobre la educación. ¿Qué opinión o concepto tiene usted acerca de esta? La educación sea media, superior, y ahora como la estamos viviendo ahora en la actualidad. La educación por medio de que la virtualidad o de la presencialidad. O sea, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, la educación siempre ha sido un reto para todos, ¿no? Ha sido lo mejor. Estudia, avanza. La persona que estudia avanza, la persona que se dedica a sus estudios es una persona que tiene un triunfo asegurado. Nos ha tocado vivir en estos momentos, por la pandemia, vivir la presencialidad y la virtualidad. La virtualidad fue un reto,
todas maneras nos tocó enfrentar este reto, pero gracias a Dios al principio tuvimos muchos tropiezos, pero gracias a Dios tuvimos estos celulares, todos los computadores, que por medio de ellos se avanzó, nuestros estudiantes avanzaron y hoy en día nos encontramos en la presencialidad y unos con la virtualidad, porque hay estudiantes que tienen enfermedades de base. De verdad que fue un reto y que nos encontramos agradecidos. No es lo mismo, ¿no?, la presencialidad a la virtualidad, porque la presencialidad es mejor, porque el estudiante está enfrente de un docente, está con los compañeros, está socializando y está aprendiendo. La virtualidad está en su casa y está también aprendiendo, pero no es lo mismo, es más interesante estar enfrente de ellos, dándole todos los contenidos que ellos necesitan para su aprendizaje. Listo, profe, entiendo su respuesta. Muchas gracias, profe, por su colaboración. Con mucho gusto. Cortés, estudiante de Psicología de la Universidad de La Guajira, séptimo semestre, y esta entrevista es con fines educativos y es para el área de Psicología Educativa. Aquí tenemos a nuestro invitado que se va a presentar. Bueno, buenas tardes, noches ya. Mi nombre es Jason Castro. Soy psicólogo egresado de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, bienvenido y vamos a hablar sobre las preguntas. ¿Podría contarnos un poco acerca de la historia de la educación hasta nuestras fechas? Ok, bueno. Primero que todo podemos decir que la educación en Colombia se remonta a la época colonial. Pues esos españoles que llegaron a nuestras tierras americanas vinieron con el fin de poder enseñarnos más que todo la religión católica, pero también vieron la necesidad de poder enseñar su mismo idioma, ¿ya? Y esto tuvo a cargo de la Iglesia Católica en sus inicios, según la historia. En 1870, más o menos, fue declarada la educación gratuita para Colombia, y en el 86 se estableció que sería regulada por el Ministerio de Educación. Ya para hablarle más a nuestros tiempos, el sistema educativo en Colombia llegó por allá en el siglo XX a hacerse una división por etapas, y estas son las que conocemos hasta el momento, que es preescolar, educación básica primaria, que son 5 grados, que es primero, segundo hasta quinto de primaria, la educación básica secundaria, que la conocemos como los grados sexto, séptimo, octavo y noveno, la media, que la conocemos como 10º y 11, y la educación superior, que es la educación en universidad. Hasta allí sería pues el aporte que puedo darles yo sobre la historia de la educación en Colombia. Ok, muchas gracias. En la siguiente pregunta tendremos qué opinión tiene acerca de la educación en la actualidad, tanto en la educación media como en la educación superior. Ok, bueno, podemos decir que pues la base, que en este caso son pues nuestros docentes como tal, no diríamos bien en sí que la base de la educación serían los mismos alumnos o estudiantes, sino que en este caso serían nuestros docentes, que a veces no estamos preparados de manera consciente. ¿Cómo así? Podemos colocar como ejemplo el tiempo de la pandemia. ¿Ya? A muchos de los docentes no se les fue fácil adaptarse a la metodología de la virtualidad. ¿Ok? Teniendo en ese caso, pues, más que todo hubo dificultad, en los profesores ya de más edad, porque no estaban acostumbrados a manejar de fondo la tecnología. Ellos bien en sí manejaban computadores, porque tienen que cargar sus notas en Colombia Evaluadora, que es el sistema
que utiliza el Estado en estos momentos para poder cargar en los procesos educativos de los estudiantes, y con unas mejoras que realizaron en estos 2 últimos años de la misma plataforma, los profesores se vieron en la obligación de volver a analizar este sistema para que pudieran cambiar su metodología, ¿ok? Entonces, como les dije anteriormente, yo diría que debemos de seguir mejorando la base, que en este caso es nuestro docente, que deben seguir formándose en las metodologías innovadoras de enseñanza acorde a las nuevas tendencias. ¿Y cuál es la nueva tendencia de ahora? La virtualidad en estos momentos. Ok, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por su aporte. Ok, muchas gracias por su invitación y siempre a la orden. ¿Qué sabía Adrián acerca de la historia de la educación? Bueno, comenzar desde el principio está muy bien, de hecho, muy buena pregunta. Bueno, abarcar la psicología educativa desde su inicio es bastante amplio, porque si bien la psicología educativa ha tenido pasos agigantados y firmes con la consolidación de una ciencia, como un área de la ciencia de la psicología, pues es bastante extensa. Y bueno, es obvio comenzar con la filosofía, en estos casos los autores como Aristóteles y Platón, ya que ellos fueron los pioneros en comentar la naturaleza del aprendizaje y cómo esto puede consolidar la relación profesor-estudiante. Luego, años después, décadas después, pues aparece René Descartes con su teoría con su teoría del dualismo, que en este caso sería el estímulos externos a los reflejos embarcado a la educación, claro está. Luego está, ¿quién más? El señor John Locke, que pues digamos que se enfatiza en las emociones mediante el aprendizaje. ¿Cómo así? Digamos que él dice que el aprendizaje se adquiere cuando está difundido o está erróneo. Por ejemplo, cuando un profesor te puede enseñar una especie de método de un ejercicio, pues el estudiante puede adquirir un conocimiento cuando él puede encontrar el error de ese ejercicio o resolver bien el ejercicio, ¿ya? Entonces, según John Locke, pues esto es un aprendizaje tanto muy bueno como también puede ser muy benevolente. También están otros autores ya como que más recientes, como el señor Albert Bandura, que paz descanse, que sobre la teoría del aprendizaje social. También está Piaget con el pequeño genio, también está Vygotsky, también está Howard Gardner, también con la teoría de las nuevas inteligencias. Y bueno, ya como para finalizar, porque son bastantes autores, también está el señor Edward Thornick, que digamos que es considerado el padre de la psicología educativa, ya que con sus aportes como sobre el significado de las curvas de aprendizaje tomadas de la teoría de Aristóteles y Platón, también estableció, digamos, como que los marcos explicativos de cómo los niños, en este caso, que se enfatiza el señor Edward, tienen esa curva de aprendizaje, tienen ese crecimiento, porque posteriormente Piaget adoptaría esa teoría para poder consolidarla con la que ya conocemos y que anteriormente mencioné. Y ya por último, pues también menciona sobre los impulsos que tiene, los impulsos de trabajo del aprendizaje, y que cada persona tiene su capacidad concisa para el aprendizaje, que posteriormente retomaría Howard Gardner con la teoría de las nuevas inteligencias, ¿ya? Básicamente eso sería un pequeño resumen de lo que ha sido la historia de la psicología educativa. Ok, perfecto. Bueno, nuestros oyentes también tienen preguntas, porque también, así como vía WhatsApp, también hay telefónica. Entonces, vamos a ver qué oyente pues va a interactuar con nuestro psicólogo. Buenas. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Ricardo. Hola, Ricardo, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta para nuestro psicólogo educativo? A ver, tengo una pregunta. ¿Qué opinas acerca de la educación en la actualidad en cuanto a los colegios y universidades?
Ok, muy buena pregunta, Ricardo. Muchas gracias por hacerla. Bueno, yo diría que, bueno, vamos a enfocar un poco aquí en la situación colombiana, pues es donde yo más experiencia tengo. Yo diría que a niveles de primaria y bachillerato estaría muy mal. Ya está mal, mal. No quiere decir que porque esté mal hayan profesores malos. Cabe destacar la diferencia. ¿Ya? Solamente que el sistema educativo de ese colegio, perdón, de los colegios lo están implementando mal. ¿Ya? ¿Qué pasa con la primaria? Empecemos con la primaria, rapidito. Según Piaget, pues digamos que la edad óptima como para que el niño empiece a leer, empiece a hablar, diríamos que son de los 3 años, ya que anterior a ello el niño tiene que desarrollar lo que es psicomotricidad, que eso va abarcado en los juegos, en la recreación del niño, ¿ya? El aprendizaje es fundamental para un buen desarrollo tanto mental como psicomotor, perdón. ¿Ya? ¿Qué pasa con ello? Que no, que ya los niños ya les exigen a los 2 años ya leer, al niño ya de 2 añitos ya le exigen que haga matemática, que suele matemáticas, que sepa leer, cosas completamente, no muy difíciles, pero para esa edad no es acorde, ¿vale? Entonces ahí hay un fallo. ¿Qué pasa? Que cuando empieza con algo mal y con algo que no está bien establecido, ¿qué pasará? Que cuando vaya creciendo, todo lo mal aprendido seguirá siendo malo. Es decir, si de pequeño aprendiste a entender mal, cuando seas adulto vas a seguir entendiendo mal. Hasta que tú encuentres, digamos, un método correcto que pueda solventar esto. Ahora bien, pasando a lo que es el bachillerato, más de lo mismo, pero con mucha más presión. ¿En qué sentido? Porque ya ahí los profesores te exigen de que, mira, ya tú estás en octavo, ¿cómo es posible que tú en octavo no sepas los 10 casos de factorización en álgebra? ¿Cómo es posible que en noveno grado tú no sepas lo que es un ensayo? Hombre, si desde pequeño no te enseñaron, no te enfocaron en cómo hacer un ensayo, cómo cuando ya seas más grande o cuando estés en un bachillerato, un nivel más exigente, vas a dar eso. Entonces, los profesores no se enfocan en eso, los profesores se enfocan en que el problema es el niño, más no los profesores que tuvieron anteriormente. En la universidad cambia un poco la cosa, pero ¿en qué sentido? Ya cambiaría en el sentido de que te enseñan a competir, ¿ya? Porque cuando llegas a la universidad estoy seguro que muchos universitarios, incluyéndome, pues nos han dicho, hey, estos son sus compañeros, no se encariñen mucho porque los que están aquí ven en su competencia. Entonces, no se toma en cuenta como que el valor individual de cada estudiante y las falencias del mismo, ya que, pues, bueno, estamos en el siglo XXI donde nadie llega a lo alto solo, siempre tenemos que compararnos, aliarnos. Lamento la confusión. Entonces, me gusta mucho. Y es muy diferente a cómo se trata en otros países del primer mundo, en este caso Australia, Filipinas y Tailandia, que su sistema educativo es uno de los mejores, que inclusive ahora Estados Unidos lo está implementando, que es el más compartir, menos rivalidad. Como por ejemplo, un niño que no sepa matemáticas, pero es muy bueno en literatura. Bajan el nivel de exigencia en matemática y suben el nivel de exigencia en lo que es literatura, porque el niño es muy bueno, o el adolescente es muy bueno en literatura, por lo ende necesita un acompañamiento un poco más profesional en ese ámbito, pero una ayuda profesional también en la matemática. No es que se esté descartando la matemática para que el niño aprenda simplemente en literatura, sino que van a enseñarle matemática a un nivel mucho más lento, mucho más personalizado, porque si bien entendemos, no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces ellos adoptan ese sistema y es donde vemos ahora que es uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Entonces, comparado con Colombia, y no simplemente con Colombia, con otros países de Latinoamérica precisamente. Entonces, yo diría que uno de los uno de los problemas que tiene el sistema educativo, al menos aquí en Colombia, es que te enseñan a competir y no a convivir. Entonces, diríamos que para que haya una mejor educación, enseñarnos siempre lo que es convivir y paciencia, porque se trata de aprendizaje, no nacimos aprendidos. Entonces, yo diría que eso es una de las falencias o lo que nos diferencia del sistema educativo de Colombia con otros países. Okay, entonces, no sé si haya completado la pregunta de nuestro oyente. Sí, muy claro, muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Bueno, Adrián, te quería hacer una última pregunta. Esta pregunta sí es más que todo personal.
bueno, Ok. una duda que tengo, y Ok. es que quiero preguntarte, ¿por qué psicología educativa? Bueno, primeramente, bueno, tengo dos motivos. Uno que es mi hermano y el segundo fue como un profesor que tuve cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, básicamente. Con mi hermano, pues mi hermano ha tenido dificultades de aprendizaje, más que todo porque él es más o menos sordo. Él ha tenido muchas dificultades a nivel lingüístico y de comprensión. Entonces, él cuando era pequeño, pues él reprobó 4 veces preescolar, cosa que a mí me sorprendió bastante porque nunca me mostró dicha falencia. Pero nos dimos cuenta cuando hicimos cambio de colegio, cuando un profesional, cuando un docente, porque cabe destacar que, un dato que olvidé mencionar, de que los profesores de los colegios y incluso jardines no son docentes, son, digamos, como otros profesionales. Por ejemplo, los profesores de matemáticas no son docentes de matemáticas, son ingenieros. ¿Ya? Entonces son datos que son relevantes y que no tienen el conocimiento de cómo adquirir, de cómo enseñar. Sí saben, pero para ellos. Pero saber enseñar es muy diferente. Bueno, me perdí, retomando un poco. Entonces fue donde lo enviaron a Valledupar, a estudiar Valledupar, y donde un profesional se dio cuenta de que tiene falencias auditivas y que por ende el niño necesita ayuda especial, porque vale, no cabe destacar que a ningún padre le gusta que le digan a su hijo que tiene un problema. Eso es muy difícil y bueno, afortunadamente mis padres lo tomaron de buena manera. Liner pues fue creciendo, fue con mucha ayuda personalizada, y bueno, ahí fue donde yo encontré el amor de que, hombre, cuando se tiene paciencia o cuando se entiende que una persona necesita ayuda, y ayudar a esa persona y ver a esa persona que creció y que no importa que tenga sus dificultades, pero con buena ayuda, con buena paciencia y con buen apoyo, pues logró lo cometido. Y es básicamente la historia de mi hermano Liner. Y ahora mi hermano Liner pues está trabajando, tiene una vida social demasiado buena para la dificultad que tiene. Y nada, es que, hombre, qué bonito es enseñar, y que esa persona que le enseñaste es algo muy bueno, pues aporta al mundo, porque no queda simplemente en que esto no quedó para mí, no, la idea enseña también. Entonces, hombre, qué bonita forma de comenzar esto, y a partir de mi especialización, pues aportar ese granito de arena de lo poquito que sé a las personas que llegan a mi salón. Entonces, básicamente eso. Y Holman, si llegas a ver esto es gracias a ti también, papá. Mi nombre es Eva Ojeda, psicóloga en formación de la Universidad de La Guajira, y hoy, junto con mis compañeras Valeria Díaz, Fabiana Ortiz y Sugeli Salazar, estaremos presentando una entrevista al lado de la psicóloga Ladies. Ella nos hablará un poco acerca de la educación en la actualidad, cómo se puede mejorar y algunos otros aspectos. Doctora Lady, ¿podría contarnos un poco acerca de lo que es la historia de la educación o cómo ha manejado usted esta parte a lo largo de su carrera? Listo, bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, por esta participación. ¿Qué les cuento? Pues la educación en nuestro país, pues enfáticamente, viene en un proceso de lucha por conseguir una transformación en el esquema, pues, del pensamiento y en el proceso, en la metodología del aprendizaje. Eso es lo primero que tenemos que saber, que es una lucha constante que existe y que de pronto se han logrado perseguir o se han logrado imitar algunos esquemas internacionales. Por ejemplo, si hablamos claramente, cuando nosotros estábamos recibiendo la educación, nosotros, mi género, de pronto no el de ustedes, mi época, perdón, mi generación, nosotros recibíamos una educación un poco más magistral, ¿cierto? En la que el docente era el que tenía el conocimiento y nosotros, los estudiantes, pues teníamos que sentarnos y recibir esas instrucciones. Ya, listo, no había una discusión al respecto. De hecho, nuestros padres nos comentan que antes era un poco más estricto el asunto. De hecho, el docente pasaba a ser esa figura que representaba una autoridad y era el dueño del conocimiento en términos generales. Y si entonces evolucionamos hasta el día de hoy en la historia, nos estamos dando cuenta que hoy en día nos estamos interesando más en educación por lo que piensa el niño, por lo que piensa el estudiante. Nos interesamos más en la exploración.
nos interesamos más en buscar la manera de diseñar herramientas que nos permitan atender desde la diversidad, desde el enfoque diferencial. Cada persona aprende de manera distinta. Por eso el plan de trabajo viene ajustándose, ¿verdad? A unos DBA, que son los derechos básicos del aprendizaje, y que desde el Ministerio de Educación nos vienen dando unos lineamientos para ir respondiendo a todas esas necesidades. ¿Qué opiniones tiene acerca de la educación en la actualidad, tanto en la educación media como en la educación superior? Opiniones. Bueno, me gusta lo que está pasando hoy en día. Me gusta que se está centrando la educación en lograr un entrenamiento, como decía ahorita, atendiendo la diversidad. Creo que eso está creando un despertar tanto en los docentes como en los padres de familia. Nos estamos implicando todos, ¿verdad? Para lograr que cada uno de los niños, niñas, adolescentes, porque me hablas de todos los, pues, de todo el nivel escolar, pues, que se presenta en las escuelas, pues todos aprendemos de manera distinta, ¿verdad? Entonces, ahorita mismo, ¿qué puedo proponer? Puedo proponer que sigamos en investigación, que sigamos permitiéndole a cada uno de los estudiantes ser, decir, pensar, hacer, ¿verdad? Que existen diversas metodologías que nos permiten hacerlo, como es el aprendizaje basado en proyectos, como pues son todas esas técnicas de estimulación basadas en la motivación. Y nosotros como psicólogos en el área de orientación escolar estamos para eso, para propender pues por el mejoramiento de esa calidad educativa, pero al mismo tiempo que exista un impacto significativo en la motivación del estudiante por lograr esas metas que se comienza a trazar en la escuela. Bien, entonces en la etapa del bachillerato, mucha motivación. Trabajar enfocados en las capacidades, en las habilidades, en aquellas destrezas que puede descubrir el joven. Trabajar lo que son las habilidades comunicativas, habilidades sociales, habilidades para la vida. Ese es nuestro trabajo como psicólogos en el área educativa. Y en la media vocacional, pues listo, ahí viene la parte que, como su nombre lo indica, pues van a descubrir aquello que está relacionado directamente con sus proyectos, ¿verdad? Lo que soy capaz de hacer, lo que disfruto hacer y lo que voy entonces a emprender para poder lograr a nivel social, laboral, profesional, familiar, convertirme en una persona exitosa. ¿Algo más? ¿En qué aspecto cree usted que podría mejorar la educación actual? ¿En qué aspecto? Creo que hay que trabajar un poco más en el sentido de pertenencia, en la apropiación, ¿verdad? Por ejemplo, desde el educador, el educando, cada uno de los actores que forman parte de las comunidades educativas, debemos apropiarnos de la necesidad de aprender, de crear climas institucionales adecuados, de diseñar canales comunicativos que permitan pues que reconozcamos que existen algunas dificultades y que también existen unas herramientas para solucionarlas. Que perdamos de vista eso de que se tiene que perder o se pierde o se gana, sino que, bueno, al fondo está mi mascota, gracias. Bueno, que le permitamos a todos los miembros de esta comunidad participar, apropiarnos y desarrollar un sentido de pertenencia, la necesidad de la educación, del crecimiento. ¿Algo más? Bueno, a mí me surge una duda. Yo quisiera saber cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene la educación en la actualidad. Ventajas y desventajas que tiene la educación. Yo pienso que la educación tiene más ventajas que desventajas. No sé si te refieres al sistema educativo, ¿verdad? Porque la educación como tal siempre va a traernos la ventaja del crecimiento, del desarrollo personal, de la proyección, como le estaba diciendo ahorita. O sea, siempre, todo el tiempo nosotros estamos siendo educados, desde el hogar, en la sociedad, con los miembros, pues nuestros amigos, con los miembros de esa comunidad y en la escuela. Entonces la educación no se puede reducir
a que en el colegio es donde se recibe. La educación es integral, es algo que siempre nos ofrece ventajas. Con respecto al sistema, si es a eso a lo que te refieres, pues ventajas que estamos interesados, que desde el Ministerio de Educación nos ofrecen cantidades de herramientas. Hay canales de pronto que nos permiten, virtuales, hoy en día pues aumentan, abundan mucho, que nos permiten capacitarnos, que nos permiten presentar proyectos, ideas innovadoras, experiencias significativas. Eso es ventajoso. Desventaja, pues nosotros, por ejemplo, ahorita que atravesamos toda esta crisis por pandemia, tuvimos una desventaja enorme que fue la conectividad, ¿verdad? La capacidad de que existieran unas redes que nos permitieran, pues, comunicarnos con nuestros estudiantes. Ahí viene lo que es la inequidad, ¿verdad? Aunque hay muchas oportunidades, no todos podemos recibir esas oportunidades para nuestro crecimiento. No todos pueden hacerlo porque no tienen las vías, pues, de acceso para poder recibirlas. Le quería decir que muchas gracias por su tiempo, primero que todo, y sobre todo la información, pues sus opiniones sobre los diferentes métodos de aprendizaje, o sea que cada persona tiene una manera distinta de aprender. Me pareció muy importante, y también pues darle gracias porque con sus conocimientos nos transmite a nosotros nuevos conocimientos. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, y excelente que puedan saltar con toda la inquietud y ese trabajo hermoso que se realiza en las instituciones educativas desde la psicología. Entonces, por acá las espero. Gracias a ustedes. Buenas tardes. De antemano agradecerle por el tiempo y por el espacio que nos está dando para realizarle algunas preguntas y eso. Mi nombre es Delfina López, junto con mis compañeras Yaisaris Castro, Judith Beltrán y Edith Vázquez, por medio de la materia de psicología educativa, queremos realizarle algunas preguntas para conocer un poco más acerca de la materia y de eso. Como ya sabemos, usted está orientada hacia esa área de la psicología, entonces queríamos compartir este espacio con usted. Ahora alguna de las compañeras le va a hacer una pregunta para comenzar. También, si usted gusta presentarse para conocerla un poco más y eso, también nos gustaría. Bueno, chicas, gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Aray Soto Barro, soy psicóloga de formación, egresada de la Universidad Antonio Nariño. Soy especialista en pedagogía y docencia de la Universidad del Área Andina y actualmente pues laboro como docente orientadora en la institución educativa de Ensila Escolar. Básicamente ese es mi acercamiento con la educación, con la psicología educativa, la formación y la praxis, porque es el ámbito donde desarrollo mi trabajo. Bueno, ahora una de las compañeras le va a hacer una preguntita. Okay. Buenas tardes. ¿Usted nos podría comentar un poco acerca de la historia de la psicología educativa hasta actualmente, hasta las fechas actuales? Bueno, la educación como tal es un proceso espontáneo. La educación existe desde que existe el ser humano, porque la educación va de la mano con la historia, ¿verdad? Siempre hay algo que enseñar. Y en las sociedades, por muy primitivas que sea, siempre ha habido transmisión del conocimiento y siempre ha habido interacción social, porque los seres humanos somos sociales. Entonces, desde el principio de las civilizaciones, pues siempre se utilizó esa transmisión del conocimiento. En un principio, digamos, un conocimiento muy primitivo, ¿verdad? Porque lo que se hacía era transmitir los usos, las costumbres, las tradiciones de una comunidad para que hubiera perpetuidad, para que no se perdieran en las generaciones futuras. Y a medida que las sociedades fueron pasando de simples a sociedades más complejas, pues los conocimientos también se fueron haciendo más profundos. Las civilizaciones o las sociedades fueron investigando en otros campos del saber, fueron descubriendo muchas más cosas, en un principio de forma empírica y luego con métodos más técnicos.
y esto permitió entonces el avance de la educación y que otras ciencias llegaran a ser parte de la educación. Entonces ya no solamente era transferir costumbres y hábitos y tradiciones, sino que también empezaron a, digamos que a transmitirse conocimientos como tal, conocimientos de ciencia, de arquitectura, de arte, de tecnología. Y podemos hablar de que la educación tal como la conocemos ahora tuvo unos inicios en civilizaciones antiguas, China, Persia, Egipto, Grecia, Roma, de la que aún todavía nosotros conocemos vestigios de lo que fueron sus avances, ¿verdad? En matemática, en ciencia, en escritura, en arte, y luego pues se preparaba a los jóvenes, o se vio la necesidad de que los jóvenes estuvieran preparados cuando iban a ocupar cargos en el gobierno. Entonces todo este proceso educativo empezó en las clases sociales más altas. Ya las clases sociales más bajas, los campesinos y todo este tipo de personas que trabajaban otras cosas, no tenían acceso a ese sistema educativo. Ellos simplemente también tenían educación, pero era la educación del oficio de su familia que se transmitía generación a generación. Se trataba a los niños como si fueran adultos en miniatura, no había esa discriminación de que la niñez era una etapa diferente que requería otra formación y otras estrategias. Ya eso empieza a surgir con la reforma del siglo XIII, donde surge la corriente humanista, donde empieza a hablarse del papel del maestro, donde empieza ya a quitársele a la iglesia, porque en su momento es la iglesia quien inicia estos procesos de educación, es la iglesia quien inicia los procesos de las escuelas como las conocemos, eran los sacerdotes quienes hacían de docentes, pero la educación nuevamente, como venía hasta esa fecha, solo para las clases sociales más altas. Ya con la reforma, las reformas que empiezan a hacerse en el siglo XIII, el surgimiento de la corriente humanista, empieza a hablarse de desarrollo del pensamiento, empiezan a haber otra cantidad de movimientos, no tanto en psicología, sino más que todo en educación, pero eran movimientos que introdujeron ideas nuevas, que ya luego permitieron como el ingreso de la psicología en este campo. Eran esas ideas como que el sistema debía cambiar, de lo que se debía enseñar. Se empezó a hablar de educación inicial, de que los niños eran niños con capacidades diferentes, con habilidades diferentes que se debían potenciar, y que ahí empieza entonces el trabajo, digamos que a entrar la psicología en el trabajo de Pavlov, en el trabajo de Vygotsky, cuando empieza a trabajar Jean Piaget y empieza a hablar de los estadios del conocimiento, empieza a hablar Watson, empieza a hablar Skinner, ¿sí? Empiezan como a trabajar sobre todo en la niñez y a tratar de ver en ese periodo de la vida qué tan moldeable era el ser humano para aprender, y allí se dan los inicios de cómo la psicología empieza a trabajar en la educación, básicamente, y empieza a hablarse entonces de secuencia de conocimiento, de enseñar una cosa a la vez, de etapas del desarrollo, y todo esto, del desarrollo de la inteligencia, a verse la inteligencia como no solamente como el absorber conocimiento, sino una capacidad para resolver problemas, y así va surgiendo a medida que van desarrollándose los avances y que van habiendo más personas interesadas en hablar sobre el tema y en conocer del tema, pues también entonces va incluyéndose más la psicología en este proceso, y con el desarrollo de la neurociencia, pues también empieza a hablarse de psicología cognitiva, y ahí empieza también a verse como la importancia de conocer cómo se da el desarrollo de aprender, cómo se da el procesamiento de la información, y todos estos aportes de que la psicología hace al ámbito educativo. Y ya en el siglo XIX, después de la Primera Guerra Mundial, es donde digamos que se organiza la escuela como la conocemos hoy, primero en países europeos y luego pues se copia ese mismo modelo aquí en los países de América. Y pues hoy por hoy en las escuelas se reconoce la figura del docente orientador, que es el cargo que considera nuestra legislatura para los psicólogos en el colegio, aunque otras carreras de las ciencias sociales también pueden fungir en este cargo, los trabajadores sociales, sociólogos, pero básicamente el trabajo por lo general es ejecutado por psicólogos en las instituciones.
Bueno, yo pienso que antes de continuar con la siguiente pregunta, es importante resaltar como que toda esa información importante, y la verdad a mí personalmente me pareció una información que fue muy valiosa y bastante completa, acerca de como que todo ese proceso que se ha dado para llegar hasta donde estamos hoy. De pronto siguen habiendo una que otra traba en el camino, porque bien sabemos que la educación aún en esta época no es para todos, o la mejor educación no es para todos, sino para el que tiene. Entonces me parece bastante importante y me parece bastante interesante también el hecho de que usted rescatara el hecho de que la educación es algo que hace parte del ser humano, independientemente de las escuelas, independientemente de lo que hoy conocemos o lo que hoy asociamos con educación, porque desde que estamos en casa estamos siendo educados desde tiempos antiguos. Entonces me parece bastante interesante. A mí personalmente me pareció bastante completa su intervención, entonces muchas gracias. No sé si las compañeras quieren decir algo. Todas al mismo tiempo, no, chicas, porque después me abrumo y no les puedo responder. Bueno, efectivamente la información fue muy precisa, muchísimas gracias. La siguiente pregunta ahora es, ¿qué opinión tiene usted sobre la educación en la actualidad, tanto la educación media como superior, y qué aspectos considera que se pueden mejorar? Bueno, chicas, la opinión yo creo que es compartida en todos los que empezamos a trabajar en educación. Cuando uno no trabaja en educación, uno tiene una idea muy diferente de lo que es el trabajo docente. Y digamos que una idea muy superficial de lo que realmente son las necesidades de las instituciones. Cuando ya uno entra a este ámbito, uno entiende muchas cosas porque empieza a vivir las necesidades reales que hay en las instituciones. Empezando por el punto que usamos un modelo pedagógico que está descontextualizado, en el sentido de que copiamos un modelo que existe desde el siglo XIX y ya estamos en el XXI, y nosotros podemos guardar un cuaderno nuestro de nuestra formación primaria, secundaria e incluso universitaria, y la pueden utilizar nuestros hijos cuando estén en ese grado. Les va a servir, van a tener todas las actividades, porque nuestro modelo pedagógico premia más el saber incluso que el ser, y premia mucho más lo técnico que lo práctico. Yo creo que básicamente esa es nuestra dificultad en modelo pedagógico, en que todavía nos hemos quedado midiendo qué tanto sabe el muchacho y qué tanto memoriza, y no tanto qué tanto interpreta, qué tanto comprende y qué tanto asimila y qué tanto puede crear conocimiento más que solamente recibir conocimiento. Eso en cuanto a lo pedagógico. Pero es un modelo que nosotros, digamos, que no podemos cambiar, porque es el que tenemos establecido por ley, el que dice la legislación y el que tenemos que cumplir en cuanto a currículo. Ya hablando desde lo humano, que es lo nuestro como psicólogos, desde el ser, hay un abandono del ser. Digamos que se está rescatando o intentando rescatar ese ser con el papel que nosotros hacemos en la institución. Entonces el orientador escolar pasa a ser esa guía, esa conexión entre el muchacho y las emociones, entre la familia y la escuela, entre el docente y el estudiante, y pasa a ser de pronto el que estudia un poquito más dentro del contexto de la escuela el desarrollo del estudiante y el por qué se da esta conducta, y vamos al análisis de la familia y vamos a involucrar todos los actores que intervienen en este proceso. Pero como decía la chica, hay muchas trabas en ese proceso porque se premia más lo académico que lo social, y queremos chicos con un cerebro enorme lleno de conocimiento, pero que no gestionan sus emociones, que no pueden manejar la frustración, chicos que practican el cutting, chicos con ideas suicidas, porque no pueden gestionar esa parte humana. Entonces estamos llamados como psicólogos en el ámbito de las escuelas y en todos los ámbitos, pero sobre todo los que estamos en las escuelas, a tratar de hacer esa integralidad entre el saber y el ser, en que sí es importante la clase de matemáticas, de ciencia, de historia, pero también es importante que el chico se conozca,
que trace un rumbo para su vida, que trace un proyecto, que esté orientado hacia él mismo, hacia conocerse y sobre todo hacia la gestión de las emociones en las edades más complejas como lo es la adolescencia. Creo que en eso todavía tenemos que trabajar muchísimo, en que se dé el valor a nuestro trabajo, en que se nos dé la importancia que realmente nosotros tenemos y que se nos generen los espacios que realmente necesitamos para que el trabajo que hacemos genere impacto, no solo en uno ni en dos, sino en una población mucho mayor. Entonces, básicamente, eso es lo que yo opino desde mi experiencia en institución educativa. Gracias por brindarnos este espacio donde adquirimos mucho conocimiento y es valioso para nuestro proceso de formación. Entonces, de antemano, muchas gracias por el tiempo y la atención prestada. Bueno, chicas, a ustedes por la oportunidad de compartir en este momento. Muy buenas tardes, mi nombre es Angeli Mejía y junto con mi compañera Adela Martínez somos estudiantes de psicología del semestre séptimo de la Universidad de La Guajira. Nos encontramos hoy con la doctora Benis Redondo. Le vamos a ofrecer una entrevista sobre la psicología educativa. Antes de comenzar, queremos preguntarle si usted está de acuerdo, si podemos grabar la entrevista para el fin educativo de la materia. Sí, claro, chicas, no hay ningún inconveniente. Estoy presta para eso. Bueno, dicho esto, le doy paso a mi compañera para que realice la pregunta. Bueno, doctora Benis, ¿nos puede comentar un poco acerca de la historia de la educación y hasta nuestras fechas? ¿Qué conoce de la historia de la educación hasta nuestras fechas? Ok, bueno, es como para que es un poquito para que de pronto tengan en cuenta. La educación pues ha variado mucho en el transcurso de los años, ¿ya? En las edades también la psicología educativa, la educación, ya la primaria, la básica y la secundaria son distintas, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en los diferentes campos y pues va variando de acuerdo a la época. Ya ahorita afortunadamente la psicología educativa pues se maneja mejor, ya es más aceptada en los colegios. Ya los mismos estudiantes pues buscan esa asesoría que podemos brindar nosotros en la rama de la psicología o trabajo social, que también hay compañeras que se encuentran dentro de eso. Como les decía, esto varía de acuerdo a muchas cosas. O sea, no podemos decir que es de esta manera, porque dependiendo los casos que se presenten en los colegios, así se van abordando. Entonces, no es que este colegio se vean más cosas o se vean menos, no, es dependiendo las situaciones que vivan las familias o los estudiantes, ¿ya? Entonces, es un poquito variante, sí ha cambiado durante los años, pero ha sido por eso, porque ahora es más abierto. Los estudiantes tienen mayor conocimiento de lo que es la psicología dentro de un colegio, para qué sirve y qué les pueden ayudar, ¿ya? Entonces, de esa manera es que se va abordando los temas dentro de las instituciones. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué opiniones tiene acerca de la educación en la actualidad, en la educación media como también en la superior, y qué aspectos mejoraría? Estas preguntas fueron realizadas por el docente Juan David Camargo Reyes. Ok, bueno, la educación primaria
se abordan unas temáticas distintas. Los niños, por lo menos en la actualidad, bueno, ahorita que nos encontramos todavía en pandemia, como que las situaciones que se presentan a nivel familiar, de pronto también a veces se ve mucho en los niños pequeños de la primaria, las situaciones de que pelean con los compañeros, que no me habla, que no me quiere prestar, que me torció los ojos. O sea, son como situaciones muy leves. Pocos son los casos que se ven que son de pronto un poco complicados, ya, porque pues a veces hay situaciones que se presentan dentro de los colegios que si nos toca llevarlos a algunas entidades como el bienestar, remitir los casos al bienestar o a las IPS, nosotros lo hacemos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se presenta en esas edades de primaria. En la media ya se presenta situaciones puede ser de enamoramiento, se presentan las situaciones de estados de ánimos cambiantes en los estudiantes, se presentan también muchos conflictos familiares, de pronto autoestimas que son variantes, mucha baja autoestima en los estudiantes. Y pues ya en la otra etapa ya son más adultos, ya se van proyectando más a la vida de adultos, se van proyectando a lo que quieren profesionalmente, lo que quieren estudiar, lo que quieren ser, pero tampoco es que no se vean esas situaciones también de conflictos familiares, internos. Se presenta también a veces mucha también baja autoestima, se presentan conflictos que tienen con enamoramiento, ya sea de los niños o de las niñas. Ya es muy variante, no podemos decir esto es lo que se presenta en la actualidad, porque realmente son muy variantes en las diferentes etapas, ¿ya? A veces sí que notamos, a veces se nota es de que las cosas se colocan de moda, ¿ya? Y por lo menos a veces se nos presentan casos y se pueden presentar 2, 3 casos con la misma temática en un mes, ¿ya? Pero es porque como que los muchachos, los jóvenes escuchan algo, entonces de eso van aprendiendo, entonces como que quieren conocer, quieren buscar y pues por eso se ven los casos, pero que hablemos de casos muy específicos, no, es muy variante de acuerdo a las situaciones que viva cada estudiante con su familia o el entorno que lo rodea. Listo, doctora, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Ok, con gusto. De antemano le queremos dar las gracias, doctora, por habernos permitido este espacio y por darnos su opinión acerca de me gustaría realizar una pregunta. ¿Qué consideraría usted que se debe cambiar en la educación? ¿Qué aspectos mejoraría en la educación lo que observa ahora? Bueno, ¿qué de pronto recomiendo yo? No es ni siquiera en la educación, Adela ni Angeli, es más que todo como en la parte familiar, ¿ya? Porque lo que sucede dentro de las instituciones muchas veces son reflejos de lo que sucede en la familia. Entonces, cómo se manejen las situaciones en casa, cómo sea el trato que tengan los padres hacia los hijos hacia los padres, es allí a donde hay que trabajar, es el trabajo más fuerte, diría yo, ¿ya? Y pues, ¿por qué? Porque a veces hay
padres de familias que nos encontramos que creen que el problema es del hijo y resulta que mirando a fondo vemos que el verdadero problema lo tienen son los padres de familia. Entonces es como trabajarle más a la familia para tener que tengan los estudiantes un mayor acompañamiento y que de esa manera ellos puedan enfrentar y afrontar las situaciones que se les presentan en su vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo no cambiaría, pero sí recomendaría, porque sería con familias unidas, con mayor diálogo. Pienso que la educación dentro de los colegios o para la juventud, los adolescentes, los niños, sería mucho mejor teniendo mejores relaciones con los miembros de cada familia. Ok, muchísimas gracias, doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su aporte. La verdad, es muy importante para nosotras su opinión, ya que el tema de la educación es algo que ahora en la actualidad es demasiado importante en cada vida de cada persona. Entonces, de antemano agradecerle por su tiempo, por querer ofrecer su opinión acerca de este tema, y pues muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y pues estoy para servirles siempre. Muchas gracias.